Conoció a una chica de San Marcos. En realidad ella era mayor que yo, ella había ingresado a San Marcos bastantes años antes que yo, pero coincidimos trabajando en una agencia de comunicación. Ella era periodista, es periodista. Sin embargo, por temas de índole y necesidad laboral, recayó en una agencia pequeña de comunicación y tal, y hacía trabajo de relaciones públicas. Una vez comentó que cuando ella era muy joven, muy joven, estando en San Marcos, en el primer año de San Marcos, de pronto alguien le dice, oye, ¿por qué no vienes a nuestras reuniones? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no participas de manera más activa en la lucha? Y ella aceptó ir a esas reuniones de gente que no era de la universidad y gente que sí estaba dentro de la universidad, que estaban estudiando, pero que trataban de incorporar nuevos reclutas, tratar de inducirlos a que participen en sus filas. Me estoy refiriendo a una de las facciones o a uno de los grupos de lo que en ese momento era Sendero Luminoso. Y esta chica, cuando era muy joven, 19, 18, 19 años, primer año de la universidad en San Marcos, finales de los años 80, decide acepta entrar a lo que era Sendero Luminoso. Le parecía todo nuevo, le parecía novedoso, a ella realmente le movía la novedad de la supuesta revolución que se iba a hacer en ese momento y tal. Y cuando ella cuenta, y cuando recién empezabas, se te introducía en ese mundo, en donde además tenías que recibir una formación específica, a quienes tenían que pasar una serie de pruebas, se les asignaba labores o tareas bastante operativas, simples. Su primera tarea era sencillamente salir por la calle y hacer pintas. Hacer pintas. Entonces había un grupo de gente que iba hacia las pintas y luego alguien que hacía de campana, que avisaba si es que venían o no policías o militares y tal. Ojo que estamos hablando de últimos años de los 80, o sea, 88, 89, donde la cosa estaba bien fermentada y en pleno apogeo el tema este del terrorismo dentro del Perú. Entonces, ella empieza a participar, empieza por curiosidad primero y luego, pero claro, además de curiosidad, había en ella una legítima motivación de creer de que allí habría algo que hacer. Estamos hablando de los 80. Obvio que ya habían ocurrido bastantes cosas en el Perú en ese momento. Ojo, o sea, tampoco era que era un grupo nuevo, no estamos hablando de los años, de los últimos años de los años 70. No, o sea, ya habían pasado cosas y estábamos hacia 1988, 1989. Vale. Por ahí que un poquito antes. El asunto es de que cuando entra dentro de la organización y a ella la tienen como una suerte de novata y le asignan tareas muy simples, muy operativas, muy del día, que tenían que ver con propaganda, para luego seguramente moverla dentro de otros círculos, se empieza a decepcionar por el grado de dogmatismo, por el grado de alienación que había dentro de la organización. Y empezó a ver cosas que no le gustaban y empezó a sentir, ella dice, explica,
empezó a sentir que le quitaban la capacidad de pensar de forma crítica, de no razonar, de no decidir, de no tener criterio propio. Eso fue lo que comentó, lo que dijo. Bien, entonces decide tomar la decisión de irse y de dejarlo para dedicarse exclusivamente a los estudios, ¿no? En la universidad. No era tan fácil, porque ella cuenta que una vez que tú estás adentro, buscaban la posibilidad de que no renuncies a la organización. O sea, no podías renunciar a la organización, y si lo hacías, tenías que asumir las consecuencias de ese tipo de actitud hacia la agrupación. Sin embargo, ella lo hizo porque ella entró de manera muy fugaz, muy fugaz. Y sobre todo porque al final la iba a conducir a algo a lo que ella no quería enfrentarse y a lo que inexorablemente se enfrentaría más que probablemente. Pasa que su hermano mayor era comando del ejército y estaba él asignado a la lucha antisubversiva. Entonces, necesariamente en algún momento tendría que delatarlo, 1, o luchar contra él, 2, o él tendría que encontrarla a ella. O sea, estamos hablando de una época en donde habrían enfrentamientos muy duros entre gente que estaba en uno u otro bando. O sea, era muy fuerte la cosa. Así que ella tomó la decisión de irse. No me queda muy claro si el hermano, que era comando, que estaba en zonas rojas, en zonas antisubversivas, no me queda muy claro si él estaba al tanto de las andanzas de ella. Sin embargo, sí era cierto de que él sabía que ella entraba a la Facultad de Letras de San Marcos en plenos años 80. Es decir, ella se iba al meollo del asunto. En aquella época la universidad, la presencia de Sendero, la presencia del MRTA y además la presencia de los otros grupos de carácter comunista, ya sea guevaristas o ya sea pequineses, era muy fuerte. No necesariamente todos los grupos comunistas estaban levantados o estaban enarbolando la lucha armada, no. Pero la presencia de la izquierda, de todos los pelajes y colores, era bastante hegemónica dentro de la universidad, y más bien los otros partidos políticos, que también habían partidos políticos de otros sectores, era un poco minoritaria, ¿no? Por ejemplo, el APRA, había APRA, sí, en San Marcos había APRA, había PPC, había Acción Popular, pero en números muy minoritarios, muy pequeñitos, o sea, prácticamente insignificantes. Casi toda la universidad siempre fue, bueno, no siempre, yo diría que de los años 50 hasta hoy, probablemente 10 años antes, años 40, la universidad ha tenido una línea más bien progresista, ¿no? Muy temprano la disputa era entre el APRA con AIA, y para tratar de encabezar, de liderar el ala de izquierda del Perú en general. Y probablemente antes de eso haya sido medio anárquica y tal. Pero dentro de todo, habían otros sectores que eran mucho más preponderantes, ¿no? De repente el sector tradicional, que prácticamente ya no existe, tenía un peso específico más fuerte. Pero diría yo que de los años 50 a esta época es izquierda pura y dura,
Y dentro de la izquierda, progresistas, marxistas comunistas, marxistas socialistas, y etcétera, ¿no? Y liberprogres, que es lo que también hay hoy por hoy. Pero bueno, volviendo al tema, esta chica no quería llegar a ese punto. Se había dado cuenta que estaba en una organización bastante dogmática que no admitía la posibilidad de ningún tipo de crítica. Y si tú establecías algún tipo de crítica dentro de esa organización, lo más probable es que acabaras muerto. A ninguna actitud de lo que se denomina revisionista era aceptada. Así que ella tomó la decisión, apenas entró, miró, estuvo ahí, participó un par de veces, me dice, un par de pintas y todo esto, vio cómo era la cosa y optó por retirarse. Sobre todo porque tarde o temprano, además de reducir su rango de acción, de reducir su libertad y de sentirse espiada y controlada por la organización, tarde o temprano iba a tener que enfrentarse a su hermano. Y ella no quería llegar a ese punto. No quería llegar a ese punto. Como les dije hace un rato, en ese momento ya habían ocurrido bastantes cosas en el Perú. Y en Lima específicamente, que estaba cercada ya básicamente por Sendero Luminoso, el MRTA también estaba presente. Ya habían apagones, ya habían atentados, ya había todo esto. Y probablemente ella en sus 19 años, voy a ser abogado del diablo, creyó que era una opción válida, políticamente viable, militarmente admisible, de participar en una suerte de cambio en el Perú, siendo abogado del diablo. Y sin embargo no duró nada, o sea, duró, ella me cuenta, 2 salidas. Y no podía durar más tampoco, no podía durar más porque si ella empezaba a adentrarse más, ya era básicamente una condena segura, si es que en algún momento optaba por irse. Necesariamente tenía que quedarse ahí. Y se fue. Como les dije, no sé si el hermano supo alguna vez, yo creo que sí se enteró. Yo creo que sí se enteró que su hermana andaba por esos pasos. Y no creo que haya sido el único paso, no creo que haya sido el único caso. Yo sospecho que han habido muchos casos más de gente que ha tenido familiares en el ejército y ha tenido familiares ya sea en Sendero, en el MRTA. Sobre todo Sendero, que era el grupo, digamos, más sanguinario, más dogmático, más abyecto. Pero este recuerdo se me viene a la cabeza por la polémica desatada durante estos días por esta película La piel más querida, si no me equivoco. La piel más querida. Esta película que, claro, un sector la ha condenado porque consideran que se romantiza el tema de la lucha armada y todo esto. Y me vino a la cabeza este caso precisamente debido a la película que se ha convertido en que además ha sido subvencionada por los impuestos de todos los peruanos. Yo particularmente creo que el cine debería de operar solo. Cada quien, si tiene un proyecto cinematográfico, debería ver la mejor forma de poder gestionarlo. No creo que la gente debería de invertir su dinero en eso. Además todavía porque como es un tipo de arte, y como es un tipo de arte que en la mayoría de los casos tiene una ideología detrás, yo creo que el contribuyente no debería de apostar por una visión que en la mayoría de los casos no va a ser la propia. Como contribuyente, tu dinero debería de estar en un hospital, debería de estar en un colegio, debería de estar en una posta médica, debería de estar en los caminos, pero no en visiones del mundo. Mi opinión personal.
Entonces, llama la atención, a mí me llamó la atención este caso porque es un caso que no sé si se ha tocado, por ejemplo, en el cine, que haya, por ejemplo, familiares que estén enfrentados de manera tan antagónica y que hayan estado ya sea en sendero y al mismo tiempo otros familiares del mismo clan, de la misma tribu, en el ejército, que en algún momento se hayan encontrado. He visto algo parecido en El Último Bastión, en esta serie que dio en el canal 7, en donde, si no me equivoco, dos hermanos están enfrentados porque un hermano está en el bando realista y el otro hermano está en el bando independentista, ¿no? No sé qué tan certero será aquello, porque en aquella época la mayoría de la gente que peleó por el bando realista eran literalmente peruanos. O sea, los bandos realistas que estaban a favor del reino del Perú, del virreinato del Perú y en ese sentido del rey de España, eran indígenas. Habían pocos criollos. Y sin embargo, más bien el bando independentista sí estaba compuesto por criollos, pero la mayoría de ellos eran extranjeros, es decir, argentinos, chilenos, venezolanos, ¿no? Entonces, en esta historia, en El Último Bastión, sí se encuentra una situación parecida a la que yo les he relatado, en donde dos hermanos se enfrentan, salvando las diferencias claras que hay entre los dos contextos históricos, ¿no? Porque una cosa es Sendero y una cosa son los independentistas o los realistas, son dos cosas diferentes. Y no es la única conocida que tengo que tiene un hermano o que tuvo un hermano comando. Tengo otra mía, esta sí estudió conmigo, que tuvo un hermano comando. Ahora ella, obviamente, pues no se enroló en ningún movimiento subversivo, terrorista o qué sé yo, ¿no? Pero sí me interesaba poder compartir con ustedes esta anécdota porque da que pensar, ¿no? ¿Cuántas personas se han enfrentado dentro de su propia familia porque se han adoctrinado a favor, por ejemplo, de un movimiento subversivo y los otros estaban dentro del grupo de los militares, ¿no? ¿Cuántos conflictos habrán habido durante esa época en ese sentido? Entonces, bueno, luego nunca más la volví a ver. Ella se dedicó más al periodismo, empezó a trabajar en agencias internacionales de noticias, pero mantiene una posición y una visión propia de la izquierda progresista. Muy buena gente, eso sí, tengo muy buen recuerdo de ella, muy sincera, muy empática, le gustaba ayudar y probablemente ese sentido de querer ayudar casi le hace tomar una decisión que le hubiera podido costar la vida o la libertad o qué sé yo, o qué otra cosa, ¿no? Un drama familiar además, un drama familiar. Pero bueno, eso era lo que quería comentarles de una historia que me viene a la mente debido precisamente a la película La piel más querida, que ha estado en la polémica por desarrollar un rostro muy edulcorado, muy amable, muy dulzón de gente que ha sido parte de Sendero Luminoso. Muy bien, no sé si han visto la película porque me parece que ha estado pocos días en la cartelera y más bien la polémica hizo que se visibilizara más esta película del director Calero, que la gente la vaya a ver, supongo, sobre todo la gente que es más izquierda, más progre, pero de ahí la quitaron. De ahí la quitaron. Y sin embargo, este director ha sido gratificado
con sendos financiamientos por parte del Ministerio de Cultura. Yo estoy en contra del Ministerio de Cultura. Creo que el Ministerio de Cultura no hace su trabajo. Hay un montón de huacas, hay un montón de restos arqueológicos desperdigados en todo el Perú y ni siquiera tenemos que irnos al interior del Perú, lo único que tenemos que hacer es pasear por muchas huacas limeñas, y no solamente huacas, sino además arquitectura colonial, virreinal, que está en absoluto descuido y que nadie hace nada por eso, y que todo ese dinero empleado en una película le vendrían bien a ese legado cultural, que yo creo que eso es más importante. Poner en valor ese tipo de legado cultural es lo que haría que la gente pueda sentir mayor identidad con ese pasado para poder pasar la antorcha de la tradición a las futuras generaciones. Y es así como se va desarrollando mejor la idea de Perú y de peruanidad, tan importante en general. Tan importante en general. Muy bien, espero que les haya gustado esta pequeña anécdota que les estaba contando, que les quería contar. Nos vemos en el siguiente video.